y la cruz. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hola a todas, todos, muy buenas tardes. Hoy estamos aquí una vez más con ustedes, trayéndoles estas delicias que el Señor quiere compartir con ustedes para que seamos cada día mejor, para que aprendamos, para que rectifiquemos, para que seamos un poquitito, porque es un poquitito dignos de Él, nada más. Porque al final de cuentas, ninguno de nosotros alcanza la perfección. Todos somos seres humanos, pecadores, que estamos delinquiendo, si se puede llamar así siempre, porque delante del Señor es así. Así es que entonces, hoy vamos a ver el último viaje desde Galilea, el último viaje desde Galilea. Siempre con ustedes desde Radio Costa Rica 930M, siempre con ustedes en YouTube, Laicos en Acción, y en Facebook Live, aquí en vivo. Así es que donde quiera que usted pueda buscarnos, ya sea en YouTube, en Radio Costa Rica o en Facebook, ahí vamos a estar nosotros con múltiples programaciones, bien lindas, bien agradables, bien estructuradas, bien fidedignas, porque la verdad es que hay mucha gente que predica la palabra de Dios, pero mezcla la mentira con la verdad, y nosotros procuramos por todos los medios no caer en ese error. Pues entonces ustedes lo van a encontrar aquí. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y va a encontrar bellezas de estudios bíblicos que le van a mover el piso. Porque la verdad, les soy sincera, cuando yo empecé a recibir estos cursos bíblicos, yo sentía que en mi cabeza me iba a explotar porque era completamente diferente a todo lo que yo estaba acostumbrada a aprender. Pero al final de cuentas, lo logré. Y he aprendido bastante, gracias a Dios, y muchísimo que me falta por aprender, porque no termina uno de aprender. Así es que hoy vamos a ver el último viaje desde Galilea. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que el Señor guíe nuestras palabras, nuestro estudio, nuestro entendimiento y pueda ayudarnos a estudiarlo mejor y a realizarlo mejor. Incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, estamos aquí delante de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para adorarte, para darte gracias, porque este alimento espiritual que nos da día con día es un refrigerio para nuestra mente, para nuestra persona, y estamos en la mejor disposición de aprenderlo. Ayúdanos a entenderlo mejor, a buscarlo, a encontrarlo, a que nos guíe por tu sendero, Padre eterno, y que podamos ser felices juntamente contigo cuando vengas en las alturas de los cielos por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues este programa o este estudio lo vamos a realizar
de acuerdo a la palabra de Dios que está en Lucas 9, del 51 al 56, y Lucas 10, del 1 al 24, para que ustedes, yo les recomiendo que lo estudien para que entiendan mejor todas las enseñanzas que se dan aquí y vean que es cierto todo lo que nosotros estamos enseñando. Bueno, el último viaje desde Galilea, siempre dentro del tema, el deseado de toda la gente. Al acercarse el fin de su ministerio, cambió Jesús su manera de trabajar. Antes había procurado rehuir de la excitación y la publicidad, había rehusado el homenaje del pueblo y pasado rápidamente de un lugar al otro cuando el entusiasmo popular en su favor crecía o parecía volverse ingobernante. Vez tras vez había ordenado que nadie declarase que él era el Cristo. En ocasión de las fiestas de la cabaña, su viaje a Jerusalén fue hecho secreta y apresuradamente. Secreta y apresuradamente. Cuando sus hermanos le instaron a presentarse públicamente como el Mesías, contestó: mi tiempo aún no ha venido. Y eso lo encontramos en Juan 7:6. Juan 7:6, que dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, porque uno no sabe en qué momento Él va a venir por nosotros. En cambio, Él sabía cuándo era que le iba a ocurrir, entonces, y sabía que aún no había llegado. Hizo su viaje a Jerusalén sin ser notado y entró a la ciudad sin ser anunciado ni honrado por la multitud. Pero no sucedió así en ocasión de su último viaje. Había abandonado Jerusalén por una temporada a causa de la malicia de los sacerdotes y los rabinos. Pero ahora regresó de una manera pública, por una ruta tortuosa, y procedió de un anuncio de su venida. Precedió de un anuncio de su venida que no había permitido antes. Estaba marchando hacia el escenario de su gran sacrificio, hacia el cual la atención del pueblo debía dirigirse. Todos los viajes él los había hecho en silencio, como decimos ahora, con un perfil bajo. Pero en este momento no, porque ya estaba cerca su fin. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y eso lo vamos a encontrar en Juan 3:14. Juan 3:14, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Sea levantado. Como los ojos de todo Israel se habían dirigido a la serpiente levantada, símbolo de su curación, así los ojos debían ser atraídos hacia Cristo, el sacrificio que traería salvación al mundo perdido. Porque la serpiente levantada en el desierto tipificaba a Cristo Jesús, que era la salvación. Uno lo salvaba de enfermedades y los otros lo salvaba de un mundo perdido. Era un concepto falso de la obra del Mesías y una falta de fe en el carácter divino de Jesús, lo que había inducido a los hermanos a instarle a presentarse públicamente al pueblo en ocasión de las fiestas de la cabaña. Ahora, con un espíritu análogo a este, los discípulos quisieron impedirle hacer el viaje a Jerusalén. Toda la vida quisieron que él fuera a Jerusalén, pero ahora los discípulos no querían que fuera a Jerusalén y recordaban sus palabras referentes a lo que había de sucederle allí. Conocían la hostilidad implacable de los dirigentes religiosos y de buena gana hubiesen disuadido al maestro de ir allá.
Ya Jesús les había confiado lo que le iba a suceder en Jerusalén y ellos estaban temerosos, asustados y no querían que fuera. Pero el plan de Dios había que cumplirse y él tenía que viajar a Jerusalén. Para la ocasión de Cristo, para el corazón de Cristo, era una prueba amarga avanzar contra los temores, los desengaños, la incredulidad de sus amados discípulos. Qué difícil fue para él tener que nadar contra corriente y tener que andar con un montón de discípulos que no creían, no, estaban incrédulos, estaban temerosos, estaban inseguros. Y era muy duro llevarlos adelante a la angustia y desesperación que le aguardaban en Jerusalén. Si él estaba apenas bastándose también a sí mismo de saber lo que le tenía que enfrentar y todavía tenía que arrastrar a sus discípulos a que fueran a Jerusalén. Y por otra parte, Satanás estaba listo para premiar con sus tentaciones al Hijo del Hombre. ¿Por qué iría ahora a Jerusalén a una muerte segura? ¿Por qué? En todo su derredor había almas hambrientas del pan de vida. Para todas partes por todas partes había dolientes que aguardaban su palabra sanadora. La obra que había de realizarse mediante el evangelio de su gracia solo había comenzado. Y él estaba lleno de vigor, en la flor de su virilidad. ¿Por qué no se dirigía hacia los vastos campos del mundo con la palabra de su gracia, el toque de su poder curativo? ¿Por qué no tendría el gozo de impartir luz y alegría a aquellos entenebrecidos y apenados millones? ¿Por qué dejaría la ciega de las multitudes a sus discípulos, tan faltos de fe, tan embotados de entendimiento, tan lentos para orar? ¿Por qué habría de arrostrar la muerte ahora y abandonar su obra en sus comienzos? El enemigo que había hecho frente a Cristo en el desierto le asaltó ahora con fieras y sutiles tentaciones. Si Jesús hubiese cedido por un momento, si hubiese cambiado su conducta en lo mínimo para salvarse, los agentes de Satanás hubieran triunfado y el mundo se hubiera perdido. Él estaba luchando contra Satanás, contra él mismo, y todavía tenía que luchar contra sus discípulos e ir a donde no querían ir. Pero Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La única ley de su vida era la voluntad de su Padre. Y cuando visitó el templo en su niñez, le dijo a María: ¿no sabías que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Eso fue cuando cuando estaba niño y se perdió, y María y José lo andaban buscando, y lo encontramos en Lucas 2:49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Todas esas cosas él las recogía, él las recordaba. Después, por otro lado, en Caná, cuando María deseaba que él le revelase su poder milagroso, y su respuesta fue: aún no ha venido mi hora. Y eso lo encontramos en Juan 2:4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha venido mi hora. Todos esos pensamientos venían a su mente, recordando todas las cosas que él había hecho. Y con las mismas palabras respondió a sus hermanos cuando le instaban a ir a la fiesta. Pero en el gran plan de Dios había sido señalada la hora en que debió ofrecerse por los pecados de los hombres, y esta hora estaba por sonar. Él no quería faltar, ni tampoco vacilar. Sus pasos se dirigieron a Jerusalén, donde sus enemigos habían tramado desde hacía mucho tiempo quitarle la vida. Ahora él la iba a poner, la depondría, y afirmó su rostro para ir
a la persecución, a la negación, al rechazamiento, a la condenación y a la muerte. Yo le digo, bueno, solo él pudo haber hecho eso. Seguro que yo, como decía la fábula aquella, huyo por la derecha y me voy por otro lado. Solo estando agarrado del Padre, él pudo haber hecho esto. Porque en ese momento las tentaciones lo agobiaban. Envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en la ciudad de los samaritanos para prevenirle. Pero los habitantes rehusaron recibirle porque estaba en camino de Jerusalén. Interpretaron que esto significaba que Cristo manifestaba preferencia por los judíos, a quienes ellos aborrecían con acerbo odio. Si hubiese venido a restaurar el templo y el culto en el monte de Gerizim, le hubiesen recibido alegremente. Pero iba en camino a Jerusalén y no quisieron darle hospitalidad. Erróneamente, porque cierto, él iba a Jerusalén, pero iba por todos nosotros. Iba a cumplir con el plan de Dios por usted, por mí, por ellos, por todos los que estaban vivos en este momento y los que habían de sobrevivir hasta el día de hoy. Cuán poco comprendieron que estaban cerrando las puertas al don del cielo. Jesús invitaba a los hombres a recibirle, les pedía favores para poder acercarse a ellos y otorgarles las más ricas bendiciones. Por cada favor que se le hacía, devolvía una merced muchísimo más valiosa. Pero aquellos samaritanos lo perdieron todo por un prejuicio y un fanatismo. ¿Cuántas veces nos perdemos cosas valiosas por un prejuicio y un fanatismo? Santiago y Juan, los mensajeros de Cristo, se sintieron vejados por el insulto inferido a su Señor. Se llenaron de indignación porque él había sido tratado tan rudamente por los samaritanos a quienes estaba honrando con su presencia. Poco antes había estado con él en el monte de la transfiguración y le había visto glorificado por Dios y honrado por Moisés y Elías. Pensaba que esta manifiesta deshonra de parte de los samaritanos no debía pasarse por alto sin un notable castigo. Ellos eran humanos, como usted y como yo, y en ese momento les dolió todo lo que le hacían a Cristo. Y lo que querían era que los castigara, porque así somos. Cuando una persona no hace lo correcto para nosotros, inmediatamente pedimos castigo para esa persona. Al volver a Cristo le comunicaron las palabras de los habitantes del pueblo, diciéndole que habían rehusado darle siquiera albergue por una noche. Pensaban que le había hecho un enorme agravio y al ver en lontananza el monte Carmelo, donde Elías había matado a los falsos profetas, dijeron: ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma como hizo Elías? Se sorprendieron cuando oyeron que Jesús se apenaba por sus palabras y se sorprendieron aún más cuando oyeron su reproche. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En ese momento, él estaba luchando con él mismo por la salvación de las almas. Y estaba luchando porque sabía que tenía que ir a morir por todas las almas. Y en ese momento estaban deseando echarle fuego, bajar fuego del cielo para los samaritanos. Entonces les dijo: no saben de quién soy, no saben, ustedes no lo saben. No es parte de la misión de Cristo obligar a los hombres a recibirlos, ni siquiera en la actualidad. Dios no quiere que nosotros obliguemos a nadie, absolutamente a nadie, a recibirlo. Satanás y los hombres impulsados por su espíritu son quienes procuran
violentar las conciencias. Y cuando nosotros queremos violentar la conciencia y que las personas hagan lo que nosotros queremos que hagan, estamos trabajando para Satanás. Por eso les digo, ustedes no saben a quién pertenecen. Y pretextando celo por la justicia, los hombres que estaban confederados con los ángeles malos acarrean sufrimientos a su prójimo, a fin de convertirlos a sus ideas religiosas. Pero Cristo es misericordioso. Siempre procura conquistarlos con amor. Todas las personas que siguen a Cristo han sido conquistadas por amor, por misericordia. Él no puede admitir un rival en el alma ni aceptar un servicio parcial, pero sea solamente un servicio voluntario, la entrega voluntaria del corazón bajo la compulsión del amor. No puede haber una evidencia más concluyente de que poseemos de un espíritu de Satanás que el deseo de dañar y destruir a los que no aprecian nuestro trabajo y obra, contrariamente a nuestras ideas. Así es que cuando uno está reclamando a quién está sirviendo, porque es muy triste cuando no quieren reconocer el trabajo y la obra que uno hace. Pero eso no implica que nosotros vamos a ir a destruir a la otra persona porque no me reconoce lo que yo estoy haciendo. Todo ser humano pertenece a Dios en cuerpo, en alma y en espíritu. Cristo murió para redimirnos a todos. Nada puede ser más ofensivo para Dios que el hecho de que los hombres, por fanatismo religioso, ocasionen sufrimientos a quienes son adquisición de la sangre del Salvador. No debemos pelear con nadie por nada y muchísimo menos por cuestiones religiosas. Cada uno tiene el derecho de tener las ideas que ellos quieren tener. Y fuimos adquiridos por la sangre de Cristo. ¿Quiénes? Usted y yo y todas las personas que quieran recibirlo. Pues levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a acercarse a él, y de nuevo enseñaba como solía. Y eso lo encontramos en Marcos 10, versículo 1. Marcos 10, versículo 1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba cómo solía hacerlo. Él estaba ahí, angustiado, pesaroso, preocupado, pero seguía trabajando para todos nosotros y por obediencia a su Padre. Gran parte de los meses finales del ministerio de Cristo se pasó en Perea, la provincia al otro lado del Jordán con respecto a Judea. Y allí la multitud se agolpaba a su paso, como en los primeros días de su ministerio en Galilea. Y él repitió mucho de las enseñanzas anteriores. Todo lo repetía para que quedara grabado en las personas. Porque él sabía que tenía que partir y lo que quería era que aprendieran sobre él y a cómo enseñarles sobre él a los hombres. Y así como enviar a los 12, designó el Señor otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí, a toda ciudad y lugar donde él había de venir. Estos discípulos habían estado algún tiempo con él, preparándose para su trabajo. Cuando los 12 fueron enviados a su primera gira misionera, otros discípulos acompañaron a Jesús en su viaje a Galilea. Y allí tuvieron ocasión de asociarse con él y de recibir toda la instrucción directamente de Cristo.
Ahora este grupo también había de partir en su misión por separado. Él no preparó solamente a los 12, preparó a otras 70 personas para que fueran a distribuir el evangelio por todas las regiones. Las instrucciones dadas a los 70 fueron iguales a las que habían sido dadas a los 12. Pero la orden impartida a los 12 de no entrar en ninguna ciudad de gentiles o samaritanos no le fue dada a los 70. Aunque Cristo acababa de ser rechazado por los samaritanos, su amor hacia ellos era inalterable. Porque aunque nosotros lo rechacemos, Él nunca pierde el amor por nosotros, el deseo y la esperanza de que nosotros volvamos a Él. Y cuando los 70 partieron en su nombre, visitaron ante todas las ciudades de Samaria. ¿Por qué no mandó a los 12 a Samaria? Porque sabía que ellos estaban chocando y que no iban a tener la misma disposición de ir a enseñarles. En cambio, los 70 sí. Y entonces ellos fueron a enseñar principalmente a los samaritanos. La visita del Salvador mismo vino a Samaria y más tarde la alabanza al buen samaritano y el gozo agradecido del leproso samaritano, quien de entre 10 fue el único que volvió para dar gracias a Cristo. Fueron hechos de mucho significado para los discípulos. La lección penetró profundamente en el corazón de ellos. Al comisionarlos inmediatamente antes de su ascensión, Jesús mencionó a Samaria junto con Jerusalén y Judea como los lugares donde debían predicar primeramente el evangelio. Eran ciudades muy escogidas por él y sabían que tenían necesidad de aprender sobre él. Sus enseñanzas los había preparado para cumplir esta misión. Cuando en el nombre de Jesús fueron ellos a Samaria, hallaron a la gente lista para recibirlos. Los samaritanos se habían enterado de las palabras de alabanza de Cristo y de sus obras de misericordia en favor de hombres de su nación. Vieron que a pesar del trato rudo que le habían dado, tenía solamente pensamientos de amor hacia ellos y sus corazones fueron ganados. Después de su ascensión, dieron la bienvenida a los mensajeros del Salvador y los discípulos cosecharon una preciosa mies de entre aquellos que habían sido antes sus más acervos enemigos. Por eso uno nunca debe negarle las palabras de Dios a los enemigos que uno cree que son enemigos. A nadie se le debe negar la palabra de Dios, a nadie. No quebrará la caña cascada ni apagará el pabilo que humeare, sacará el juicio a verdad y en su nombre esperarán los gentiles. Eso lo encontramos en Isaías 42:3. Vamos a leer Isaías 42:3. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Y en su nombre, Mateo 12:21, y en su nombre esperarán los gentiles. Él no quiere que nadie se pierda, absolutamente nadie. Él quiere que con amor los atraigamos hacia Él. Y eso es lo que Él añora. Por eso uno nunca debe despreciar a nadie. Todas las gentes que quieran aprender sobre la palabra de Dios sean bienvenidas a recibir esta palabra y uno tiene que tener la mejor disposición de enseñarles. Al enviar a los 70, Jesús les ordenó
como lo había ordenado a los 12, no insistir en estar donde no fueren bienvenidos. No insistir en estar donde no fueren bienvenidos. En cualquier ciudad donde entréis y no recibáis, les dijo, salid por las calles y decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado en nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y no debían hacer esto por resentimiento o porque se hubiese herido su dignidad, sino para mostrar cuán grave es rechazar el mensaje del Señor a sus mensajeros. Rechazar a los siervos del Señor es rechazar al Cristo mismo. Así es que no tenemos que sentir angustia ni estar apesadumbrados porque una familia, porque una persona decidió no recibirnos. Ellos son los que se lo pierden, no nosotros. Y no debemos insistir, porque son las personas que tienen que abrir su corazón para decidir seguir al Señor. Y os digo, añadió Jesús, que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad. Y recordó los pueblos de Galilea, donde había cumplido la mayor parte de su ministerio. Y con acento de profunda tristeza exclamó, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón hubieran sido hechas las maravillas que se han hecho en vosotras, ya día a que sentados en silicio y en ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos está levantada, hasta los infiernos serás bajada. Hay que tener compasión de esta gente que rechaza el evangelio de Dios. Lo rechazan porque no saben las consecuencias que van a recibir. No lo saben. Uno no puede medir, porque ahí queda uno, se sale de la protección de Dios y crea a expensas del enemigo. Y entonces después dice uno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Las más ricas bendiciones del cielo habían sido ofrecidas gratuitamente a aquellos activos pueblos próximos al mar de Galilea. Día tras día, el príncipe de la vida había entrado y salido entre ellos. La gloria de Dios que profetas y reyes habían anhelado ver, había brillado sobre las multitudes que se agolpaban en el camino del Salvador. Sin embargo, habían rechazado el don celestial, porque fueron multitudes que rechazaron el mensaje. Multitudes. Durante toda la vida en esta tierra, todos los profetas, todos los seguidores y amantes de Dios habían añorado estar en ese momento. Y ahora los que lo tenían no lo estaban aprovechando, lo estaban rechazando. Con gran ostentación de prudencia, los rabinos habían amonestado al pueblo contra la aceptación de las nuevas doctrinas enseñadas por este nuevo maestro, porque sus teorías y prácticas contradecían las enseñanzas de los padres. El pueblo dio crédito a lo que enseñaban los sacerdotes y fariseos, en lugar de procurar entender por sí mismo la palabra de Dios. Eso ocurre en la actualidad. Uno llega con la palabra de Dios y me dicen, no, es que mi pastor eso no fue lo que me enseñó. No, es que mi pastor interpreta eso de otra manera. No, y no, y no. Y rechazan la verdad por ir detrás de una mentira, porque una palabra dada a medias es una mentira.
Honraba a los sacerdotes y gobernantes en vez de honrar a Dios, y rechazó la verdad a fin de conservar sus propias tradiciones. Y muchos habían sido impresionados y casi persuadidos, pero no habían obrado de acuerdo con sus convicciones y no eran contados entre los partidarios de Cristo. Satanás presentó sus tentaciones hasta que la luz les pareció tinieblas. Así muchos rechazaron la verdad que hubiese tenido como resultado la salvación de las almas. Porque los fariseos y todos los judíos preferían las tradiciones, preferían los rituales y no estaban viendo que esos rituales era la imagen de lo que le iba a suceder a Cristo y que ya estaba el tipo con el antitipo juntos y no lo entendieron. Ellos querían seguir con sus tradiciones porque eran ostentosas, eran llenas de lujo, eran llenas de toda, perdóneme la palabra que voy a usar, fanfarronería. Y Cristo se presentó humildemente y lo rechazaron por unas fiestas llenas de pompas. Y la gente no entendió. Vamos a leer Apocalipsis 3:20. Dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Toda amonestación, reprensión y súplica de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamamiento a la puerta del corazón. Cuando una persona le lleva a usted la palabra de Dios, es Dios que le está tocando la puerta y le dice: ábreme las puertas de tu corazón. Y tal vez sea la única oportunidad que van a tener, porque ya se les venció el plazo. Ya se les terminó el cuarto de hora, como dice el refrán. Y aún así endurecen sus corazones. Es la voz de Jesús que procura la entrada. El corazón se vuelve menos sensible y cae en inconsciencia. Y no debemos descuidar las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendamos la verdad. Y cada vez que rechazamos a la palabra de Dios, nos hacemos más y más inconscientes y no nos damos cuenta. Los 70 también recibieron dones sobrenaturales como sello de su misión. Y cuando terminaron su obra, volvieron con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en su nombre. Y Jesús respondió: yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. Dios nos da los dones a nosotros. Y entre más estudiemos la palabra y entre más compartamos con el Señor, más dones vamos a tener. Pero los rechazamos. Estas escenas pasadas y futuras se presentaron a la mente de Jesús. Vio a Lucifer cuando fue arrojado por primera vez de los lugares celestiales. Vio su propia agonía cuando el carácter del engañador sería expuesto a todos los mundos. Y oyó el clamor de consumado es. Vamos a leer ahora Juan 19:30. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Entregó su espíritu.
el cual anunciaba que la redención de la raza caída quedaba asegurada para siempre, que el cielo eternamente seguro contra las acusaciones, los engaños y las pretensiones de Satanás. Todo eso estaba asegurándolo cuando él dijo, consumado es. Y más allá de la cruz del Calvario, con su agonía y vergüenza, Jesús miró hacia al gran día final, cuando el príncipe de las potestades del aire será destruido en la tierra durante largo tiempo, mancillado por su rebelión. Contempló la obra del mal terminada para siempre y la paz de Dios llenando el cielo y la tierra. Nosotros vemos como a Satanás como un amigo vencido. En la cruz Cristo iba a ganar la victoria por nosotros. Y aquí dijo, hoy doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y no os dañará. En la actualidad nosotros lo vemos así, los que conocemos la palabra de Dios. Y el poder omnipotente del Espíritu Santo es la defensa de toda alma contrita. El Salvador está junto a los suyos que son tentados y probados. Con Él no hay fracaso, pérdida, imposibilidad o derrota. Podemos hacer todo con su fortaleza. Miramos a Jesús, nuestro ayudador. Satanás es un ser fuerte, pero gracias a Dios tenemos un Salvador poderoso que arrojó del milagro del cielo. Yo tengo una amistad que me llama y me dice, es que hay que pelear contra Satanás. Y yo le digo, nosotros no podemos pelear contra Satanás, no podemos. Solo Cristo puede vencerlo. Nosotros tenemos que escondernos y refugiarnos en Cristo Jesús. El arco iris de la promesa es un testimonio eterno que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso lo encontramos en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mas tenga vida eterna. Atestigua al universo que nunca abandonará Dios a su pueblo en la lucha contra el mal. Él prometió nunca, nunca, nunca abandonarnos. Es una garantía para nosotros de que contaremos con fuerza y protección mientras dure el trono. Y Jesús añadió, mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No os gocéis por el hecho de que poseéis poder, o sea que perdáis de vista vuestra dependencia de Dios. Tened cuidado, no sea que os creáis suficientes y obréis por vuestra propia fuerza, en lugar de hacerlo por el Espíritu fuerte. Y vamos a leer 2 Corintios 12:10. Que dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque en cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Porque eso me lo prometió Dios, que entre más débil estuviera Dios, más fuerte Él iba a luchar por mí. Y ya yo no soy la que estoy luchando, porque mi debilidad no me lo permite, pero Cristo sí. Pero Cristo sí está luchando por mí. Estando en comunión con Dios como miembros de la familia celestial, debemos mirar hacia arriba y no hacia nosotros mismos. Siempre tendremos un sentimiento de flaqueza cuando menos apreciemos el yo. Más entendemos la excelencia de nuestro Salvador. Somos uno con Dios, uno con Cristo y con la familia del cielo. Entre más alta tenga yo la autoestima, peor me va. Y entre más débil me sienta,
y recurro a Él, más fuerte me vuelvo porque Él me va a pelear la buena batalla. Y conociendo los 70 que ellos habían sido dominados por la inspiración de la hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. A los pescadores y a los publicanos les había sido dado ver al invisible. Aún los discípulos no podían comprender todo lo que Jesús deseaba revelarles, pero a veces, cuando se entregaba el poder del Espíritu Santo, se iluminaban sus mentes. Comprendían que Dios Todopoderoso, revestido de humanidad, estaba entre ellos. Jesús se regocijó porque aunque los sabios y prudentes no tenían este conocimiento, había sido revelado a aquellos hombres humildes. Cuando él se refería al Antiguo Testamento, les mostraba que se aplicaban a él y a su obra de expiación. Tenía así una comprensión más clara de las verdades espirituales habladas por los profetas. En adelante debían leer la escritura del Antiguo Testamento, no como las doctrinas de escribas y fariseos, no como las doctrinas de sabios, no como las declaraciones de sabios que habían muerto, sino como una nueva revelación de Dios. Veían aquel al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros y está en vosotros. Y por eso es que uno tiene que estar con Cristo Jesús para poder recibir todas estas enseñanzas, para que nuestra mente se abra. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y está en vosotros. Para conocer la verdad debemos estar sujetos por el Espíritu de Cristo. Debemos limpiarnos de vanidad, de orgullo, y Cristo debe ser entronizado en nuestro corazón. La ciencia humana es demasiado limitada para comprender el sacrificio expiatorio. El plan de redención es demasiado abarcante para que la filosofía pueda explicarlo. Para siempre un misterio insondable para el razonamiento más profundo. La ciencia de la salvación no puede ser explicada, pero puede ser conocida por experiencia. ¿Y quiénes la experimentan? Solo los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, en los que vamos a recibir eso. En Perea y Galilea, el pueblo no estaba dominado por el fanatismo de los judíos, como en Judea, y las enseñanzas de Cristo hallaban cabida en sus corazones. Los sacerdotes y rabinos lo perseguían cada vez más acerbamente, y las amonestaciones que le dirigiera iban veladas en símbolos. No hallaban cómo fundar una acusación contra él. En las parábolas del fariseo y el publicano, la suficiencia propia manifestada en la oración. Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres. Contrataba vívidamente con la plegaria del penitente. Dios, sé propicio a mí, pecador. Eso lo encontramos en Lucas 18, del 11 al 13. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador.
Así censuró Cristo la hipocresía de los judíos. Bajo la figura de la higuera estéril y de la gran cena, predijo la sentencia que estaba por caer sobre la nación impenitente. Los que habían rechazado desdeñosamente la invitación del banquete evangélico oyeron sus palabras de amonestación. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará mi cena. Y eso lo encontramos en Lucas 14, 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará esta cena. La parábola de la viuda inoportuna y del amigo que pedía pan a medianoche dieron nuevas fuerzas a su palabra. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os será abierto. Eso lo encontramos. Vamos a leer Lucas 11, 9. Y yo digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y Lucas 18, del 7 al 8. ¿Acaso no hará justicia a sus escogidos que clamaban a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hallará fe en la tierra. La parábola de la oveja perdida, el dracma perdido y el hijo pródigo juntas traerían más fuerza después del derramamiento del Espíritu Santo, cuando vieron la conversión de numerosos gentiles y la ira envidiosa de los judíos, comprendieron mejor la lección del hijo pródigo y participaron del gozo de las palabras de Cristo. Mas era menester hacer fiesta y holgarnos, porque mi hijo muerto está y ha revivido, habíase perdido y es hallado. Cuando salieron en el nombre del Señor, arrostrando reproches, pobreza y persecución, confortaban a menudo sus corazones repitiendo su mandato: no temáis, manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vende lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca faltan. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en los cielos que nunca faltan, donde el ladrón no llega, ni polilla corrompe, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y vamos a leer ya por último, para ir terminando, Lucas 15 del 23 al 24. Y traed al becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiestas, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y Lucas 12 del 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso es lo que Dios quiere para nosotros, que le sigamos, que estemos con Él, para que abra nuestro entendimiento y podamos entender mejor la palabra de Dios, que no lo rechacemos, que lo aceptemos, para que no caigan sobre nosotros el enemigo y nos devore. Y estando con Él, somos fuertes, porque Él nos defiende, nos protege, nos guarda. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros, estar con nosotros, compartir con nosotros, suplir todas nuestras necesidades, que estemos agradecidos con Él, porque dice la palabra: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te bendeciré. Y no importa que sea poco lo que tengamos en este momento, en lo mucho vamos a ser bendecidos. Esto es lo que les traía para hoy, un padre y un hijo que se unieron por toda la humanidad, por usted, por mí, por todos los que queramos recibirlo y aceptarlo. No lo rechacemos, porque eso es contraproducente para nosotros mismos, pero eso no es lo que nos tiene que traer las añadiduras y las bendiciones. Lo que nos tiene que traer es su amor. Enamorémonos de ese novio,
ese novio maravilloso que nos va a amar hasta la eternidad, que no nos va a humillar, que no nos va a defraudar, que no nos va a menospreciar, que va a tener misericordia por nosotros. Eso es lo que Él quiere que nosotros, es ese amor inmesurable que Él tiene por nosotros lo entendamos, lo apreciemos y lo sigamos por amor. Y después todas las cosas van a ser añadidas. Entonces no hay ningún problema. Pues este era el tema que les traía para hoy. Ha sido un gran placer para mí traérselos. Nos vemos la próxima semana, si Dios me lo permite, llenos de alegría, de gozo. Vengo a traerles todas estas buenas nuevas de salvación para que entendamos todas las maravillas y no seamos como los fariseos, que ellos no entendieron el mensaje. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos.